Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo creo que todos estamos buscando información sobre cómo bajar el calor en nuestra reptile room o a nuestros terrarios. Como sabéis, aquí en España, no sé en otros países, pero bueno, cuando llega el verano las temperaturas suben muchísimo y aparte aquí en España hay una ola de calor. Hoy estábamos aquí a 44 grados, es una barbaridad. Os quiero enseñar a los grados que estamos en mi habitación ahora, en la reptile room, para que lo veáis. 30,08, casi 31 grados en el reptile room. Bueno, yo creo que se me nota que estoy sudando. Os voy a enseñar unas cuantas maneras de bajar las temperaturas en nuestras habitaciones. ¿Cuáles serían las más idóneas? Vamos a empezar desde lo más caro, digamos, a lo más barato. El más caro me refiero, por ejemplo, a aclimatar una habitación, poner aire acondicionado en la habitación. Y ese aire acondicionado también puede ser, ya que lo compráis y lo compráis algún día, bomba de calor para luego en invierno. Por ejemplo, si sois raneros y tenéis muchísimas ranas o jequeros, vamos a poner un poco de gremio, raneros, jequeros, ¿vale? Animales que podemos, no sé, que están entre 24, 28 grados como mucho, 26, esa es la idónea. Pues si tenéis una habitación aclimatada, podéis tenerlos todo el año y no hace falta tenerles a cada uno las temperaturas, pues digamos con luces o con mantas o como los tengáis. Con solo el aparato, no sé si al final sale más caro o más barato. Habría que hacer el cómputo de si es más barato, pero yo hablo cuando tenéis mucha cantidad de animales. Yo creo que un aparato puesto al mínimo, que os mantenga las temperaturas, puertas cerradas, yo creo que al final es mejor. Y como os digo, ahora en verano pues lo ponemos a 26, 27 grados y en invierno que tenga bomba de calor y que nos mantenga las temperaturas pues a las temperaturas que también queremos. Eso sería una. Luego me habéis preguntado, por ejemplo, si el aire acondicionado se puede tener, por ejemplo, con animales desérticos. Pues sí, también, claro. Por ejemplo, yo ahora estos animales, aquí hay muchísimo calor. No hay un gradiente que baje más de lo que ellos necesitan. Habría que tener un gradiente mucho más bajo y el otro, el pico más alto. Vamos a poner que tenemos un Uromastic en casa, que necesitan temperaturas a lo mejor de 40, 41, 42 grados de punta y en la otra parte mucho menos. Si tenemos el aire acondicionado puesto en esa habitación, todo controlado, el acuario, el terrario, controlado con un termostato, eso sí, siempre. Yo creo que es ya básico tener termostatos en todos los terrarios de nuestros animales, ¿vale? A no ser que lo controlemos muy bien o que tengamos, lo que os digo, aclimatadas las habitaciones. Pero sin un termostato, y así sabemos siempre la temperatura que tenemos y las máximas o las mínimas. Ahora, por ejemplo, en una habitación como esta, que está a 31 grados, aunque tengamos un termostato, si por ejemplo queremos tener a 28 grados, no va a haber manera de bajarla. La única manera de bajarla sería, otra opción, ¿vale? Es ponerle al termostato un ventilador, ya sea así de grande, ponerle 2, 3, dependiendo el terrario, lo grande que sea. En el canal tenéis cómo se monta, ya sabéis que tengo bastantes tutoriales sobre esto, os dejaré por aquí, o si no lo buscáis, cómo se montan los termostatos, que os mantendrá las temperaturas idóneas. Y más, pensé que había cortado, suscribiros, que estaba mirando, fijaos cómo sudo, es que hace un calor del copón. Pues eso, buscarlo y con esto os bajará la temperatura que necesitéis en vuestro terrario. Esta sería una opción, aclimatar la habitación sería otra. Luego, más opciones. Ya, digamos, vamos bajando el nivel un poquito más cutre, pero bueno, yo doy opciones para todo el mundo, para todos los bolsillos. Por ejemplo, una rejilla como esta está cortada a la medida para uno de los terrarios. Lo que hago es abrir la puerta, la dejo abierta y encajo esta y la precinto de manera que por aquí entra muchísima ventilación, más la ventilación que tiene arriba, y tengo una ventana, que ahora os enseño también la ventana, cómo podéis hacerlo. Con esto lo que hago es que entre mucho más aire. Solo poniendo esta rejilla le bajo casi bien al terrario unos 3 grados. O sea, 3 grados solo con una rejilla yo creo que vale la pena. Y es de quita y pon. Luego en invierno, cuando hace más frío o quiero otras temperaturas, esto lo saco, es de quita y pon y ya lo tenemos listo. Otra opción, una ventana, si tenéis ventana,
dejarla abierta cuando no pegue el sol, se pega todo el día el sol, bajar un poco la persiana, que no entre el calor, ¿vale? Y que haga corriente con otras habitaciones. Y sobre todo una cosa, que eso sí que es verdad, que es súper importante, ponerle mosquitera, porque si no ponéis mosquitera, ya no porque tengáis animales dentro, sino que os van a entrar insectos, mosquitos, moscas sobre todo, aunque tengáis muy limpia la habitación, ya sabéis que entran moscas, y si tenéis animales todavía entran más. Y cuando llegáis a la habitación a lo mejor tenéis un montón de moscas y decís, ostras, no me vale la pena, ¿no? Poner una mosquitera vale poco dinero y ganáis muchísimo. Y luego por otro tema, por tema de seguridad, por ejemplo yo aquí tengo delante un montón de árboles y hay pues bastantes aves, hay por ejemplo urracas, pues una urraca de esa me entra aquí dentro y me puede hacer un destrozo, comerse algún animal o hacer lo que ella quiera, ¿vale? Pues ya sabéis que son carroñeras. Pues eso, por seguridad o que os pueda entrar algún animal, un gato, por ejemplo, cualquier cosa, ya estamos en alto, pero bueno, más que nada por seguridad y más que nada por el hecho de que no os entren insectos, que al final se llena la habitación de insectos y no queremos eso. Más cosas que podemos hacer, pues no lo sé, yo creo que, mira, en tapes, por ejemplo, ahí es más complicado. Otra cosa, pues bueno, sigo con el tupper. Como siempre no me preparo nada, pero es que me gusta hacer los vídeos así, no me gusta ir ahí a piñón leyendo las cosas. En un tupper, por ejemplo, podemos hacer ventilación, pero depende del animal. Hay animales que no se te van a escapar, pero hay otros que sí que se te pueden escapar. Pero por ejemplo, podéis poner ventilación pues directamente con una rejilla de estas que se ponen pues en casa, las rejillas estas típicas blancas rayitas, que no dejan escapar nada, pero entra aire, la pegáis bien o la atornilláis y con eso ponéis una a cada lado y hacéis que haya corriente. Seguramente con eso ya bajáis varios grados. Si por ejemplo ya queréis curraros un poco más, un tape si tenéis serpientes o lo que sea, pues ponéis un ventilador, igual que podéis poner, como hemos dicho, en los terrarios. Ponéis un ventilador y os bajará bastante la temperatura, no dependiendo la potencia que le pongáis, pero grados os va a bajar, yo creo que es importante. ¿Y qué más que quería deciros? Iba a deciros otra cosa. Vale, sí. Bueno, suscribiros, eso también quería decirlo. Coger el terrario que tengáis en casa, si no tenéis muchos, ya no hablamos de grandes colecciones, sino que tenéis un terrario, tenéis dos, y tenéis una parte de la casa, o yo que sé, un local, donde bajáis bastante de grados, no estamos aquí como a 31, mirad cómo estoy, que no es broma, o sea, es que la verdad que aquí en España se está pasando bastante mal con el tema del calor, y yo encima, aquí donde tengo los animales, digamos que es un ático, y soy el último y entonces pues es todavía más exagerado el calor. Tengo que tener todo aclimatado, si no es imposible. Pues eso, coger el animal o el terrario y os lo lleváis a una habitación que si hay 3 grados menos, son 3 grados menos. La verdad que ya 3 grados se notan. No es lo mismo 30 que 27 o 26, ¿sabes? Es muy diferente el hecho de quitarle esos grados de más, ¿vale? Al animal, para que luego él esté mucho mejor. Pues eso, lo podéis llevarlo a una habitación, a un garaje que tengáis, si tenéis la oportunidad, o de alguna manera iros al sitio más fresquito que tengáis. Muchas veces, a lo mejor en las habitaciones no tenéis aire acondicionado, pero tenéis aire acondicionado pues en el comedor, pues llevaros el terrario durante la época de muchísimo calor. Si el animal no soporta altas temperaturas, como digo, por ejemplo, las dendros y todo eso, que no soportan temperaturas tan altas, Tribolunotus, por ejemplo, que yo también tengo, todo eso, son animales, son súper delicados y si los metemos mucha caña, mucha temperatura, al final tendremos un problema con ellos. Pues lo lleváis para otro lado o hacéis todo lo que hemos dicho. Y luego, la última opción que se me acaba de ocurrir, hemos dicho el aire acondicionado, pero también hay pues aires acondicionados que lo que son los pingüinos o aire acondicionados portátiles son más sencillos, ¿vale? Son más baratos, no necesitan instalación, no es como poner un split arriba que necesita instalación, por ejemplo como este sí que necesita una instalación y es mucho más caro. Pero uno portátil lo ponéis y os mantendrá las temperaturas también súper bien y también tienen unos que son de bomba de calor y de frío, o sea que lo podríais usar tanto para invierno como para verano y os iría súper bien. Y yo creo que por aquí más o menos
serían las formas más correctas a la hora de intentar bajar las temperaturas. Por ejemplo, voy a decir un par de cosas más. En acuarios, la única manera, por ejemplo, para bajar temperaturas, igual, si tenéis acuarios con ventiladores y un termostato de 17000, os irá perfecto. Las tapas las quitáis para que evapore el agua y salga el calor. Si dejáis las tapas, no se condensará el agua y no, digamos, no se evaporará y no saldrá la temperatura, no bajará la temperatura del acuario. Tenéis que poner una circulación que rompa la superficie del agua para que pues haya ese intercambio y que esos pequeños grados, que al final son muchos, pues que el terrario, o sea que el acuario en este caso, baje la temperatura. Ya sabéis que hay enfriadores, suscribiros otra vez, porque no voy a cortar, enfriadores que valen un pastón, valen como un aire acondicionado de estos, pues seguramente de gama baja, un aire acondicionado de esto de gama baja vale como un enfriador de un acuario, que están entre 400 o 500 euros, perfectamente vale un enfriador, no te vale la pena. Y sobre todo en acuarios, no os pongáis y le echéis hielo, porque eso es un parche. Bajar echando hielo, mucha gente o llenan botellas de hielo y lo metes en los acuarios, todo eso no lo hagáis para bajarle las temperaturas a los animales, ya que hacéis digamos, un choque térmico dentro del acuario y eso en nada, en poco, a lo mejor en media hora o en una hora, volvemos otra vez a tener la temperatura que teníamos y lo único que hacemos es que los animales los hagamos sufrir para nada, para al final no arreglarlo de ninguna manera. Pues lo dicho, a lo mejor abrir tapas, poner una bomba de circulación que rompa la superficie y que se vaya evaporando y luego iremos echando agua como se debe de echar, ¿vale? Fijaos, cómo estoy, Es que es muy bestia el calor que está haciendo. Estaba mirando a ver si estaba subiendo. Pues estamos, mira, ya ha subido, desde que estamos hablando aquí, 31,4 y de humedad un 53%, o sea, es que es una pasada el calor que hace aquí. Pues nada, espero que os haya ayudado de verdad. Son pequeños trucos, pequeños tips para bajar las temperaturas de los terrarios, aunque sea las puertas, hacer corriente, lo que sea, o todo lo que os he explicado, y con eso por lo menos haremos que el bienestar de los animales con temperaturas tan altas como las que estamos viviendo en estos momentos, hagamos que los animales estén en mejores condiciones. Lo dejo ya por aquí, me voy directamente a la ducha porque la verdad que esto es una bestialidad el calor que tengo aquí para estar grabando, aparte que tengo los focos y todo, y eso hace que esté chorreando del calor que hace. Que vaya muy bien, suscribiros, nos vemos en otro vídeo, hasta luego, adiós.